Hablemos del perdón. Pero ¿de cuál perdón? De ese que de pronto nos dicen por ahí en un libro llamado Sagrado, que nos dice que tenemos que perdonar. De ese perdón que probablemente nuestros padres nos enseñaron, que tal vez nuestra familia, tal vez en el transcurso de la vida hemos crecido y aprendimos que deberíamos de perdonar. Aprendimos en la cuestión teórica, no tanto en la práctica. Y tal vez algunos dirán, bueno, yo sí practico el perdón, pero tal vez al terminar esta noche, al terminar este video, te vas a dar cuenta que no has practicado ni tantito el perdón. Porque algunos dirán, bueno, vamos a perdonar a todos. Vamos por la vida perdonando a todo el mundo, perdonamos y perdonamos y creerán que eso es lo correcto. Ahora, dentro del paradigma del perdón, pues parece que sí, parece que perdonar a todo el mundo, es lo correcto, pero ¿realmente será así? ¿Realmente debemos perdonar a todo el mundo? Porque también habrá personas que dirán, no puedo perdonar a todo el mundo. Y estamos viendo la cuestión del perdón como algo que se tiene que reflejar en el exterior. Y otros un poco más filosóficos y tal vez más cultos y algunos y sintiéndose un poquito más sabios dirán, no, yo me perdono a mí mismo. Ah, qué bien. Y pareciera que aquel que se perdona a sí mismo, pareciera que es la persona más coherente entre los que van perdonando a todo el mundo, entre los que manejan el perdón, entre los que, bueno, pues dicen, pues voy a perdonar simplemente y punto, o aquellos que perdonan a todo el mundo o se perdonan a sí mismos, pero ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más allá del perdón? Porque esto no es solamente una cuestión filosófica, es una cuestión de, incluso, que no me voy a meter hasta ese punto, simplemente lo voy a remarcar y me gustaría que si estás haciendo anotaciones que lo remarcaras bien para que sepas hasta qué punto llega el perdón. El tema del perdón, cuando no es bien aplicado, llega al punto de ponerte en una situación de vida o muerte. No es nuevo el hecho de que una persona que no perdona, de que una persona que tiene un sentimiento dentro de sí y que no ha ejercido o no ha practicado el perdón, ya no es ajeno y no es raro encontrar información de que el hecho de que cuando no perdonamos nos puede llevar a una situación de cáncer. A ese punto nos puede llevar, entre otras cuestiones, pero más relacionado con el tema del cáncer. No me voy a meter en temas médicos ahora, simplemente vamos a ver, aunque no vamos a llegar al punto de la parte médica, simplemente con lo que vamos a ver hoy, estoy seguro que nos va a dar las herramientas para que usemos el perdón de una manera correcta y sobre todo que nos sirva como algo preventivo. Porque a veces ya cuando tenemos el problema encima, cuando te hablo de un cáncer, ya cuando sobre nosotros, tal vez ejercer o trabajar con el perdón en ese momento, para algunas personas puede ser demasiado tarde. Y para lo único que les va a alcanzar es para morir en paz. Pero no queremos eso. Lo que queremos es estar en paz aquí y ahora en esta vida. Y para eso tenemos que trabajar con el perdón. No desde el punto de vista religioso. Si tú tienes una creencia religiosa, llámese monoteísta, y quieres incorporar el perdón a tu fe, es correcto. Pero si tú quieres tomar el perdón desde el mismo paradigma de tu fe, desde la misma creencia de tu religión, pero exactamente como te lo enseña tu religión, creo que se quedan un poquito cortos. Y no porque el Maestro Jesús, para aquellos que se identifican con el personaje Jesús, no porque el Maestro haya enseñado el perdón bíblico, realmente la palabra perdón ni siquiera la manejaba, es una traducción que se le dio y bueno, es un tema que tampoco lo voy a profundizar porque vamos a ir a otro punto que al final de cuentas, cuando entendamos o cuando conozcamos más del perdón, vamos a entender que tanto la etimología, tanto la historia, tanto los paradigmas bíblicos van a quedar un poquito a un lado porque lo vamos a aplicar realmente el perdón a nuestra vida. Nosotros hablamos de perdón y lo primero que debemos entender y que nos debe quedar claro, y no es un asunto filosófico, es algo tangible, es que cuando hablamos de perdón y ejercemos el perdón, estamos hablando de un poder sanador. Hace un tiempo empecé incursionando en la vida espiritual y algunas cosas
algo profundas y oscuras. Y yo decía, bueno, yo quiero, quiero palabras mágicas, quiero palabras que cambien, que cambien la voluntad tanto o que generen situaciones como las que tengo en mente. Entonces buscaba en los libros y buscaba pues la información que iba llegando y buscaba palabras extrañas, palabras que de pronto yo decía, bueno, pues no la entiendo, pero parece que son las palabras correctas, y por ahí me encontraba algunos libros medio raros que decían que había que hacer unos conjuros, y yo decía, no, yo quiero unas palabras que yo las pueda entender, que yo las pueda entender y que sean palabras que se puedan identificar, que yo me pueda identificar con ellas. Y a medida de que fue avanzando el tiempo, una de las palabras, una de varias que me encontré, fue la palabra perdón. Pero para entender el perdón a la manera que te lo voy a compartir, que tal vez ya lo sabes, pero no lo has ordenado en la manera en que te lo voy a compartir. Para entender el perdón de esa manera, me tuve que deslindar y desligar de todo lo que tenía que ver con conceptos religiosos. Porque el concepto religioso es como una carga de conciencia dentro de mi realidad. No sé, yo no voy a hablar por ti. Dentro de mi realidad era como una carga de conciencia. Tengo que perdonar porque si no perdono, Dios me va a ver con malos ojos. O tal vez no me va a ver con malos ojos, pero si yo no perdono, a Dios no le gusta que yo no perdone. Y me iba con esa idea. Entonces yo sentía que le faltaba algo a la palabra perdón. Pero de pronto cuando encuentro más información, sigo avanzando, me doy cuenta que la palabra perdón realmente es una palabra mágica, porque es una palabra sanadora. ¿Sanadora en qué aspecto? En todo. En todo. Te sana física, mental y espiritualmente. Física, mental y espiritualmente. Cuando tú trabajas con el perdón, le das un beneficio muy grande a tu vida, que las mismas células de tu cuerpo se empiezan a fortalecer dentro de tu organismo. Obviamente están dentro. Bueno, las mismas células del cuerpo se empiezan a fortalecer, se empiezan a multiplicar en un equilibrio acorde a esa armonía que hay en ti. Cuando una persona va al médico, y te digo porque he ido muchas veces, y el médico me decía, mira, no sabemos la cantidad de virus que puede haber, pero nosotros vemos aquí cómo tus células de defensa están trabajando con tus células, tus leucocitos, linfocitos, cómo se elevan, y entonces si los vemos que están elevados, nosotros entendemos que se elevaron porque hay un peligro, hay un virus o hay una bacteria, hay algo dentro de tu cuerpo, por eso se elevan. Entonces cuando trabajamos con el perdón, nuestras defensas empiezan a entrar en un estado de armonía, ni de alerta, ni se duermen, ni están súper alerta, están en un estado de armonía. Y eso lo puedes ir comprobando a través de más conocimiento que vas a ir adquiriendo en la vida, pero lo de hoy te va a quedar como base para que tú te vayas, si te identificas con el tema del perdón, te identificas cómo cambia nuestra esencia. Y te pongo otro ejemplo muy sencillo, que también ya lo he usado otras veces, pero creo que vale la pena recordarlo. Cuando tú le colocas la palabra perdón a un vaso con agua, puedes experimentar cómo esa agua cambia de vibración. Entonces tú la puedes tomar y vas a sentirle un sabor distinto, y pareciera algo pues tal vez como tipo efecto placebo. Pero si nos vamos un poquito a la ciencia, encontramos que por ahí un científico, un personaje de nombre Masaru Emoto, hizo una dinámica científica en la cual comprobó que si hacia un vaso con agua o a un recipiente con agua le escribía la palabra perdón, la composición de las moléculas del agua cambiaban su composición de una manera armoniosa, se formaba un patrón armonioso en el agua. Entonces algunos dirán, bueno, pues sí, en el agua, pero nosotros somos de carne. Bueno, científicamente se dice que nosotros somos más agua que cualquier otra cosa, que nuestra composición está mayormente hecha de agua. Si el perdón, simplemente escribirlo y colocarlo sobre un vaso con agua, y le cambia las moléculas, cambia la armonía, cambia los patrones de las moléculas, los cambia de una manera armoniosa. Ahora, si tú no solamente escribes el perdón, sino lo tienes aquí en la mente y ejerces y entiendes lo que significa perdón, que en un momento vamos a entrar a eso. Cuando tú entiendes lo que significa perdón,
Esa armonía que el doctor, que el científico es Masaru Emoto lo presenta a través simplemente de escribirle perdón a el agua, esa misma armonía empieza a hacerse presente en tu cuerpo. Las moléculas y la composición de nuestro cuerpo, llámese agua, empieza a tomar un patrón armonioso. Donde hay un patrón armonioso, hay todo. Hay oxígeno, hay minerales, hay todo. ¿Qué significa? Que cuando tenemos todo esto, nos estamos protegiendo. Nos estamos protegiendo simplemente con la palabra perdón, pero nos estamos protegiendo y a la vez nos estamos sanando. Nos protegemos y sanamos cuando trabajamos con el perdón. ¿Es esto o no una palabra mágica? Es una palabra que transforma tu realidad, pero no solamente la transforma, sino que previene o protege o sirve como método preventivo para cualquier otro problema. Pero ¿dónde está el perdón? ¿Cómo se ejerce? Porque les dije hace un momento, no es nada más de decirle a los demás, te perdono y vamos por la vida de perdonavidas y perdonando a todo el mundo. No, porque si vamos por la vida perdonando a todo el mundo, siempre nos van a agarrar de pendejos, siempre nos van a patear el trasero cada que puedan, porque de que hay gente que tiene esas intenciones, las va a tener y no ocupamos eso. Ocupamos conocer lo que es el verdadero perdón.